Buenos días compañeros y profesor, nuestro grupo va a hacer la exposición de la primera ley e innovación con el artículo de hidrodinámica de masa negativa en un condensado de Bose-Einstein. Nuestro grupo está conformado por Santiago Cantoñí, Alison González, Diana Camila Lemus, Mateo Martínez, Juan José Meneses y Valentina Valencia. Tabla de contenido. Esta está conformada por información del artículo, objetivos, conceptos básicos, introducción, hipótesis, desarrollo de temática, metodología, resultados y finalmente la conclusión. Información del artículo. Este artículo fue trabajado en el año de 2016 por el profesor Engels de la Universidad de Washington en conjunto con algunos de sus estudiantes. De esta universidad participaron el Departamento de Física y Astronomía y el Departamento de Física. De la Universidad de Shanghái participó el Departamento de Física y la Unidad de Sistemas Cuánticos. Objetivos. Objetivo general. Exponer el fenómeno teórico físico-químico denominado masa negativa por medio del condensado de Bose-Einstein. Objetivos específicos. Primero, reconocer los fenómenos ocurridos en la elaboración del BS, con el cual se evidenciaría la masa negativa. Segundo, determinar las herramientas y procedimientos usados para la elaboración del BS. Y por último, identificar los procesos termodinámicos en dicho fenómeno físico-químico. Ahora veremos algunos conceptos básicos para poder entender de lo que se va a hablar. Primero, hidrodinámica. Es el área de la física que se dedica a analizar el movimiento de los fluidos. Un fluido, en tanto, es una sustancia cuyas partículas se encuentran unidas entre sí por una fuerza de atracción que resulta débil. Dado que los líquidos y los gases son fluidos, ambas materias podrían ser objeto de estudio por parte de la hidrodinámica. Sin embargo, esta rama científica se centra en la investigación de las características del movimiento de los fluidos incompresibles, es decir, del agua y otros líquidos. Masa negativa. En física teórica, la masa negativa es un concepto hipotético de la materia cuya masa es de signo contrario al de la masa de la materia ordinaria. Dicha materia violaría una o más condiciones de energía y mostraría algunas propiedades extrañas que derivarían de la ambigüedad de si la atracción debe referirse a la fuerza o a la aceleración de orientación opuesta de la masa negativa. Superfluido. El superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad, de manera que en un circuito cerrado fluiría interminablemente sin fricción. Es un fenómeno físico que da lugar a muy bajas temperaturas cerca del cero absoluto, límite en que cesa toda actividad. Y por último, spin, que se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un movimiento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga eléctrica. Introducción. Las leyes de Newton dictan que los objetos aceleran en proporción a la fuerza aplicada. Desde ese planteamiento se ha tenido el conocimiento de que cuando a un objeto se le aplica una fuerza, éste tendrá una aceleración, como lo dice la segunda ley. La ciencia siempre ha sido un libro abierto para nuevas teorías de muchos fenómenos. Y en la siguiente presentación se hablará acerca de un fenómeno muy conocido en la física cuántica, el cual es la masa negativa. También está el condensado de Bose-Einstein y cómo la energía logra enfriar un átomo llegando a valores cercanos al cero absoluto, convirtiéndose este en un líquido subenfriado. Esto fue logrado por los investigadores de la Universidad de Washington, quienes crearon un fluido con masa negativa, lo que nos quiere decir que es que a diferencia de los objetos convencionales, si este objeto que ellos crearon es empujado, no se acelera en dirección en la que este fue en la dirección en la que este se le aplicó la fuerza, sino en el sentido opuesto, desafiando así la segunda ley. Para ellos lograrlo, utilizaron láseres que atrapaban los átomos de rubidio, los empujaban y cambiaban la dirección en la que giran. El análisis de esta metodología que ellos implementaron será explicada más adelante. ¿Cuál es la hipótesis? Se dice que el quinto estado de la materia se obtuvo bajo condiciones estrictas sintetizadas por medio de herramientas tecnológicas. Para ello se necesita recrear una temperatura cercana al cero absoluto y una energía interna mínima del rubidio, que es el elemento usado con una baja densidad. Cuando se presentan las anteriores condiciones en el rubidio, su estado de la materia en el que se encuentra inicialmente cambia de sólido con átomos y con una resonancia desorganizada a un equilibrio y una resonancia sincronizada.
alterando así sus propiedades físicas, como lo sería el movimiento vertical al aplicarle una fuerza, mostrando un movimiento en dirección opuesta a la fuerza aplicada, lo que genera una condición negativa al modelamiento del fenómeno. Desarrollo de la temática. El experimento consultado puso en práctica el llamado cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más baja posible, donde teóricamente las partículas subatómicas perderían toda su energía, por lo que los electrones y protones se unirían formando una especie de sopa cuántica. Esta temperatura es de menos 273,15 grados Celsius o bien 0 grados Kelvin, temperatura tan extremadamente baja que el nivel de energía de una sustancia sería el más mínimo posible. Esto debido, según la mecánica clásica, a que las partículas carecerían de movimiento alguno y se van combinando o superponiendo, formando de esta manera un superátomo conocido como el condensado de Bose-Einstein. En este estado, la materia adquiere características como la superconductividad o la superfluidez, pero estas características y este condensado será explicado más adelante. También hay que tener en cuenta que el ser absoluto es más una idealización, ya que las partículas perderían toda la energía y de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, pues esto no es posible, debido a que pues, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein es el estado de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto. Los condensados son gases coherentes creados a temperaturas más frías de las que normalmente se pueden encontrar en la naturaleza. Dentro de estos condensados, los átomos pierden sus identidades individuales y se fusionan para formar lo que se conoce como un superátomo. Allí la temperatura juega un papel muy importante, ya que la temperatura en el condensado es la medida del movimiento atómico, donde los objetos más fríos consisten en átomos que se mueven lentamente y los más calientes se mueven más rápidamente. En este condensado, la velocidad de los átomos que están solos o individualmente varía y la velocidad de los átomos en promedio permanece constante a una temperatura dada. Bueno, aquí para hablar acerca de este condensado es necesario utilizar la escala de temperaturas absolutas o las de Kelvin. El cero absoluto, el cual equivale a menos 459 grados Fahrenheit y a menos 273,15 grados Celsius, la temperatura a la cual no hay movimiento. Entonces aquí la mayoría de los átomos de una muestra dada se encuentran en el nivel cuántico. A medida que las temperaturas se aproximan al cero absoluto, más átomos descienden a su nivel de energía más bajo y se superponen unos con otros, fusionándose en una burbuja atómica indistinguible, a lo que se le llama que este es el condensado de Bose-Einstein. Todos los átomos son un mismo átomo. En un condensado de Bose-Einstein, todos los átomos son absolutamente iguales, ya que todos se encuentran en el mismo nivel cuántico, descendiendo al nivel de menor energía posible. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que los átomos se van enfriando, ellos se comportan más como ondas y menos como partículas. Se enfrían de tal forma que no tienen movimiento y se comportan como si fueran un solo átomo. Cuando estos se enfrían lo suficiente, sus ondas se expanden y se solapan, de manera similar a lo que se condensa como el vapor sobre una tapa al hervir. Entonces, con los átomos lo que ocurre es que sus ondas se fusionan y descienden al nivel de menor energía posible. La información proporcionada por el efecto Raman es el resultado de un proceso de dispersión de luz. Raman proporciona un espectro característico de las vibraciones específicas de una molécula, también llamada huella molecular, y son valiosas para identificar una sustancia. Sin embargo, el efecto Raman puede proporcionar información adicional sobre los modos de frecuencia más bajas y las vibraciones que permiten comprender la red cristalina y la estructura molecular de la columna vertebral. Dispersión Raman. El proceso de dispersión Raman, como lo describe la mecánica cuántica, es cuando los fotones interactúan con una molécula y la molécula puede avanzarse a un estado virtual de mayor energía. Como consecuencia de este estado de mayor energía, puede haber algunos resultados diferentes. Uno de estos resultados sería que la molécula se relaja a un nivel de energía vibratorio que es diferente al de su estado inicial, con lo que se produce un fotón de energía diferente. La diferencia entre la energía del fotón incidente y la energía del fotón disperso es el llamado cambio Raman.
Cuando el cambio de energía del fotón disperso es menor que el del fotón incidente, la dispersión se conoce como dispersión Stokes. Algunas moléculas pueden comenzar a un estado de excitación vibratorio y cuando se avanzan al estado virtual de mayor energía, pueden relajarse hasta un estado de energía final que es más bajo que el del estado de excitación inicial. Esta dispersión se conoce como dispersión anti-Stokes. La luz se puede dispersar a la misma frecuencia con la que se estimula o a diferente frecuencia. Si la luz se dispersa a la misma frecuencia, quiere decir que el choque de la muestra o materia es elástico, no había un intercambio de energía entre la luz y la materia. Esta también se llama línea Rayleigh, es la línea que podemos observar en la imagen color negro. No se ve un intercambio de energía. Cuando la luz incide con la muestra, esa luz dispersada tendrá una frecuencia diferente a la que se estimuló la muestra. El choque es inelástico, hay un intercambio entre la luz y la materia, conocido como líneas Raman, las líneas que podemos observar color verde y las líneas que podemos observar color morado. Como cambia la frecuencia de longitud de onda con respecto a la incidente, la longitud de onda puede ser mayor o menor respecto a la incidencia. Si es menor se llama Raman-Stokes, si es mayor se llama anti-Stokes. Rayleigh es más intensa, tiene la misma frecuencia, la misma longitud de onda que la luz incidente. La línea de Stokes es menos frecuente, pero es más intensa que la línea anti-Stokes, y la anti-Stokes posee mayor frecuencia, pero es menor intensa. Dentro de la metodología, es de gran importancia conocer el método experimental. Este se fundamentó principalmente con dos actividades. La primera de ellas fue la creación de un confinamiento por dos haces dipolos atrapantes que juntos produjeron frecuencias de captura armónicas. Y la segunda fue la creación de un sesgo homogéneo, el cual se dirigió a lo largo del eje X, lo que llevó a un Feynman de división de los niveles atómicos. Finalmente, se interrumpe el atrapamiento de los haces emitidos por los fotones y esto a su vez lo que provoca son alteraciones en la estructura atómica del sistema. Bien, dentro del enfriamiento por láser tenemos que este proceso depende en gran medida de la espectroscopía. En este caso se genera el proceso de dispersión inelástica Raman anti-Stokes. Este fue de gran importancia ya que permitió comprender el fenómeno mediante el cual se dio el enfriamiento de los átomos de rubidio. La interacción de la radiación del espectro electromagnético con la materia impactada permitió tener un estimado de las propiedades físicas y químicas del sistema. El fenómeno de enfriamiento se dio de la siguiente manera. Se generó un confinamiento de 105 átomos de rubidio a través de una trampa de fotones emitido por los láseres del espectrofotómetro. Durante el atrapamiento, los niveles atómicos del sistema entraron en un proceso de ruptura. A partir de este momento, el sistema entra a comportarse como un pseudospin. La expansión adiabática del sistema permite que éste realice trabajo a costas de disminuir su energía interna, por lo cual finalmente el sistema entra en un enfriamiento. Bien, dentro del sistema termodinámico tenemos que este sistema se compone principalmente por átomos de rubidio. Este sistema es cerrado. Sus fronteras tienden a ser fijas. Principalmente vemos que sus fronteras son paredes de cristal. En sus alrededores podríamos decir que son cilindros electromagnéticos, los cuales permitieron tener cierto control del sistema. Decimos que este sistema termodinámico es cerrado ya que en ningún momento hay intercambio de materia con sus alrededores. Principalmente se da el intercambio constante de flujo de fotones, lo cual permite la entrada y la salida de energía. La energía que ingresa al sistema reacciona directamente con la energía interna de este. Finalmente, la energía que sale del sistema es superior a la energía interna del sistema. De forma atómica, lo que sucede es que los haces de fotones emitidos causan alteraciones directamente en los electrones que orbitan alrededor de la estructura molecular del rubidio. Estos electrones pasan de un orbital a otro, causando un desequilibrio del sistema. El sistema nuevamente entra en equilibrio, pero para entrar nuevamente en equilibrio
lo que hace es liberar la energía que ganó y los electrones pasan a su orbital inicial. Consideramos la definición de que un sistema realiza trabajo si el único efecto sobre los alrededores puede ser el levantamiento de un peso, en este caso W sería igual a 0. Además, ya que este posee fronteras fijas. Finalmente, la transferencia de calor se llevó a cabo por mecanismos de radiación. El sistema termodinámico que manejamos es un sistema cerrado, en el cual no hay un traspaso de materia o masa con el sistema interno y solo se ve el intercambio por medio de energía que pues en el bosón de Einstein se ve por medio de calor. Teniendo en cuenta el concepto de primera ley o la ecuación de la primera ley de la termodinámica, la cual pues es la primera que expresamos ahí, que dice que es el diferencial de energía que es igual al calor menos el trabajo. Nosotros podemos ver como el diferencial de energía sumatoria de todas las energías o todos los diferenciales de energía que podría tener pues un sistema. En este caso podría ser energía potencial o pues energía interna. Al ser un sistema cerrado podríamos tomar como podríamos omitir o despreciar la energía cinética y la energía potencial, obteniendo que nuestra ecuación quedaría como el diferencial de energía sería igual al diferencial de energía interna, que también se puede expresar por medio de diferencial de U. Y pues ahí reemplazamos esto en la primera ley, en la primera ecuación, obteniendo que el diferencial de energía interna sería igual a calor menos el trabajo. En el bosón de Einstein, al ser un sistema cerrado, no se aplica el trabajo, por lo tanto pues lo tomamos como 0 y nos quedaría la ecuación como la vemos ahí, la quinta ecuación, que sería igual al diferencial de energía interna igual al calor. Si desglosamos el diferencial de energía interna, nos quedaría igual a la energía inicial, la energía interna inicial menos la energía final por la masa, igual al calor. Lo que nos muestra que la única interacción que tiene nuestro sistema es por medio de calor o el intercambio de calor. Obteniendo que en nuestro sistema la energía interna disminuye, lo cual, pues si la energía interna disminuye, también disminuiría el calor, debido a que hay una pérdida de calor. Esto debido a la resonancia con la cual se le aplica el rayo láser o la radiación, la cual pues hace que pierda energía y por lo tanto disminuya su energía interna y pues haya una disminución del calor. Conclusiones. También por medio de esta teoría podemos hablar que la masa es una de las grandes incógnitas que ha tenido la ciencia durante mucho tiempo, siendo esta algo muy básico que se utiliza casi en toda la física, mecánica y en la mayoría de las ciencias. Los primeros indicios respecto a determinar qué era la masa fue por medio de Einstein, de su teoría de la relatividad, donde mostró pues por medio de la ecuación conocida que es igual a m por e al cuadrado, donde E es la energía, m es la masa y c es la velocidad de la luz al cuadrado. Si despejamos m, notamos que la masa queda todo en términos de energía, por lo tanto podemos hablar que la masa simplemente es otra interpretación de energía. Más adelante en los años 2007 si no estoy mal, se logró por medio del bosón de Higgs determinar que la masa simplemente es la interpretación y la interacción que tiene un objeto o una partícula esencial con un campo que se encuentra en todo el universo, que es el campo de Higgs. A mayor interacción de esas partículas esenciales con el campo, mayor masa. Y las partículas esenciales son aquellas que componen a los átomos y a los electrones. Y pues aquí tenemos la bibliografía.